Elena Vega sentía el peso del día sobre sus hombros, incluso antes de que todo sucediera. Aquel tribunal de distrito de Ouagod era solo otro compromiso tedioso, una formalidad como testigo en un caso de asalto que poco le importaba. Julian, su pequeño de 3 años, estaba allí por pura necesidad, por no tener con quién dejarlo, y ella solo quería que aquello terminara pronto para poder volver a casa y a la rutina que conocía. Mal sabía ella que la voz inocente de su hijo, apuntando con un dedo, pequeño pero firme hacia el oficial Michael Rourke, estaba a punto de rasgar el velo de la normalidad de su vida, transformándola para siempre en algo que jamás imaginó. El grito de Julian, «¿Es él, mamá, el hombre malo de la casa de la abuela?», resonó en el solemne silencio del tribunal y el mundo de Elena pareció congelarse por un instante eterno. El rubor le subió al rostro, mezclado con una oleada de pánico y vergüenza por la interrupción, pero la incomodidad inicial rápidamente dio paso a un temor profundo cuando observó la reacción del oficial Rourke. El policía, un hombre con 15 años de experiencia, normalmente impasible, palideció visiblemente y sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar de una forma que no pasó desapercibida ni para ella ni para la astuta fiscal que observaba todo con ojos de águila. El martillo del juez Harrison sonó como un trueno distante, anunciando un receso que pareció caer sobre Elena como una cortina pesada y sofocante. Mientras el oficial Rourke era discretamente llamado al despacho del juez, sus pasos resonando con una tensión palpable que contagiaba todo el ambiente. Elena acercó a Julian, el cuerpo pequeño y cálido de su hijo, siendo su único punto de anclaje en medio del torbellino de miradas curiosas y susurros que comenzaban a esparcirse por la sala. Sentía los ojos de todos clavados en ellos, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa, y una oleada de náuseas la invadió. Quería poder encogerse, desaparecer de allí con Julian, volver a la simplicidad de su vida, donde el hombre malo era solo una figura de cuentos de hadas y no un policía condecorado cuyas manos temblaban ante la acusación de un niño. La fiscal de distrito, Sofía Ramírez, se aproximó con una expresión seria, pero que transmitía una cierta calma calculada, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía, con una certeza incómoda, que aquel breve e inesperado interludio estaba lejos de ser el fin de aquella pesadilla que apenas comenzaba a dibujarse ante sus ojos asustados. La fiscal Ramírez no perdió tiempo en rodeos. Su voz era baja, pero incisiva, buscando extraer de Elena cualquier fragmento de información que pudiera dar sentido a la insólita escena que acababa de presenciar. Inicialmente, Elena dudó, el miedo paralizando sus palabras, la preocupación por la seguridad de su familia gritando más fuerte que cualquier otra cosa. Pero, al mirar el rostro confuso de Julian, que parecía sentir la angustia de su madre, y recordando la aflicción de su propia madre tras el robo meses antes en Eldrick Grove, algo dentro de ella comenzó a ceder. Fue entonces cuando un recuerdo específico, antes cubierto por el polvo del trauma, emergió con una claridad desconcertante. Uno de los policías que atendieron la denuncia del asalto a su madre cojeaba. Un detalle pequeño, casi insignificante en ese momento, pero que ahora, conectado a la imagen del oficial Rourke, que también cojeaba de forma leve pero perceptible, encendía una luz roja y alarmante. Elena compartió esta observación con la fiscal y vio cómo los ojos de Sofía Ramírez se entrecerraban, el engranaje de la investigación comenzando a girar con fuerza. La gravedad de la situación la golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo la imaginación de un niño, había algo terriblemente real allí, y ella y Julian estaban justo en el centro.
Agentes federales fueron discretamente posicionados y Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La vida tal como la conocía desmoronándose para dar paso a un futuro incierto y peligroso. Los días que siguieron a aquel fatídico evento en el tribunal se transformaron en un borrón de ansiedad e incertidumbre para Elena. La presencia constante de la protección policial, aunque teóricamente reconfortante, era un recordatorio palpable e ineludible del peligro que ahora se cernía sobre su familia. Cada sirena a lo lejos, cada mirada desconocida en la calle, enviaba oleadas de escalofríos por su cuerpo. Su madre, ya fragilizada por el robo anterior, parecía encogerse cada día, sus ojos cargados de un miedo antiguo que Elena luchaba valientemente por disipar, incluso cuando su propio corazón estaba hecho pedazos. La rutina, antes un puerto seguro, había sido destrozada. Llevar a Julian al parque, ir al supermercado, pequeñas cosas de lo cotidiano, todo ahora estaba teñido por una capa de aprensión. Elena se veía navegando en un mar de emociones conflictivas. El alivio por no estar completamente sola y desprotegida, pero también un pavor creciente por la dimensión que aquella situación estaba tomando, cuestionándose si el coraje inadvertido de Julian no los había lanzado a un abismo demasiado profundo. Necesitaba ser fuerte por Julian, quien a pesar de su tierna edad percibía la tensión en el aire, y por su madre, que revivía su trauma con cada nuevo acontecimiento. La convocatoria a la oficina de la fiscal Ramírez llegó como un paso más inevitable en aquella aterradora travesía. Al entrar en la sala, acompañada por un Julian curiosamente silencioso, Elena sintió que la formalidad del ambiente pesaba sobre sus hombros. Allí conocieron a Walter Corbin, un detective retirado de la División de Asuntos Internos, cuyos ojos, a pesar de estar cansados, brillaban con una determinación férrea que de alguna manera la tranquilizó mínimamente. Corbin, con su voz grave y pausada, comenzó a desvelar ante Elena la verdadera y sombría extensión de lo que la inocente observación de Julian había tocado. Él había estado investigando extraoficialmente, por debajo de la mesa, a un grupo de policías de OAGOD, los mismos que convenientemente respondían a las llamadas, sospechosos de una serie horrenda de robos meticulosamente planeados contra residentes negros y latinos ancianos. El patrón era cruel y repetitivo. Ancianos que vivían solos, atacados en días de pago de pensiones, con pruebas cruciales que desaparecían misteriosamente. Elena escuchaba, horrorizada, sintiendo una mezcla de espanto y una extraña sensación de validación. El dolor de su madre no era un caso aislado, era parte de algo mucho mayor, una red de corrupción y crueldad que ahora quizás Julian había ayudado a exponer. La falta de identificación de los criminales, siempre enmascarados, era el gran obstáculo hasta ahora. En el mismo ambiente austero de la fiscalía, una nueva figura fue presentada a Elena, la doctora Isabel Lachen, una psicóloga forense infantil con una mirada gentil y una voz suave que pareció, por un instante, calmar el torbellino interno de Elena. La doctora Chen explicó, con una claridad impresionante, la notable capacidad que tienen los niños pequeños para registrar detalles que frecuentemente escapan a la percepción de los adultos. Julian, según ella, probablemente no había reconocido al oficial Rourke por su rostro, que podría haber estado cubierto o alterado durante el asalto en casa de la abuela, sino por un conjunto de características mucho más sutiles e instintivas. Podría haber sido la manera particular en que se movía, un patrón específico en su andar, tal vez la propia cojera que Elena había notado, el tono de su voz, incluso si estaba ahogada o disfrazada, o gestos únicos y manerismos que, para un niño observador como Julian, se convirtieron en una firma indeleble del hombre malo. Los adultos, explicó la psicóloga,
tienden a centrarse en rasgos faciales obvios, mientras que los niños absorben una gama mucho más amplia de información sensorial. Elena escuchaba fascinada, una mezcla de asombro por la aguda percepción de su hijo y un renovado sentimiento de que la verdad, por más terrible que fuera, estaba intrínsecamente ligada a aquellas palabras inocentes dichas en el tribunal. No era fantasía, era la intuición pura y cristalina de un niño que había presenciado algo que lo marcó profundamente. Mientras Elena absorbía estas revelaciones, tratando de encontrar algún tipo de suelo firme en medio del caos, en un rincón más oscuro y sofocante de la ciudad, la preocupación tomaba una forma diferente. En un bar ruidoso, entre sorbos de whisky y el aroma a humo de cigarrillo, el oficial Michael Rourke se reunía con otros 3 colegas, incluido el sargento Peterson. La tensión entre ellos era casi palpable, una nube densa de ansiedad y recriminaciones veladas. La noticia de la presencia de Walter Corbin, un nombre que todos allí conocían y temían de los tiempos de asuntos internos, circulando por los pasillos de la fiscalía, era como una alarma de incendio sonando en sus oídos. Discutían en voz baja, pero cargada de nerviosismo, las posibles ramificaciones de aquel maldito niño en el tribunal. Rourke, sin embargo, intentaba mantener una fachada de control, minimizando la situación, insistiendo en que era solo la palabra de un crío, que no había pruebas concretas. Se aferraba a la esperanza, quizás más para convencerse a sí mismo que a los demás, de que el jefe navarro, con su influencia y poder, lograría sofocar el caso como tantas otras veces, pero bajo la bravuconería, el temblor en sus manos que Elena había notado en el tribunal, persistía como un mal presagio, una señal de que esta vez la red de protección en la que confiaban podría estar a punto de romperse. La sesión con la doctora Chen se transformó en uno de los momentos más difíciles y paradójicamente más reveladores para Elena. Utilizando muñecos que representaban a su abuela, a él mismo y al hombre malo, Julian, bajo la cuidadosa orientación de la psicóloga, comenzó a recrear lo que había presenciado. Con una precisión que heló la sangre de Elena, el pequeño demostró cómo el muñeco que representaba al agresor cojeaba de forma característica al moverse por la casa de la abuela. Cómo alzaba la voz en gritos aterradores, exigiendo dinero con una urgencia amenazante. Y lo más doloroso de todo, cómo el muñeco agredió a la figura que representaba a su abuela. Cada gesto de Julian, cada palabra balbuceada para describir la escena, era una puñalada en el corazón de Elena. Ver el trauma de su familia ser revisitado a través de la inocencia de su hijo era una tortura, pero bajo la angustia, una llama de determinación se encendía. Aquello no eran solo juegos, eran fragmentos de la verdad, pedazos de un rompecabezas terrible que Julian, con su coraje infantil, estaba ayudando a armar. La claridad con la que describía el miedo de la abuela y la rabia del intruso no dejaba dudas sobre la veracidad de su experiencia. Mientras la reconstrucción de Julian sacaba a la luz la violencia de lo ocurrido, el detective Corbin añadía una capa fría y factual a la creciente montaña de sospechas. Presentó a la fiscal Ramírez una serie de registros bancarios meticulosamente analizados que pintaban un cuadro financiero bastante comprometedor de los 4 policías bajo investigación, incluyendo a Rourke y al sargento Peterson. Los documentos revelaban un patrón consistente de grandes depósitos en efectivo en las cuentas personales de los sospechosos, cifras que desentonaban completamente con sus salarios como policías. Y lo más incriminatorio, estos depósitos ocurrían invariablemente pocos días después de cada uno de los robos investigados por Corbin, aquellos cometidos contra los ancianos indefensos de Oagod. Para Elena, que seguía todo con una mezcla de aprensión y una pizca de esperanza,
Cada nuevo extracto bancario era como un clavo más en el ataúd de aquella banda. Sin embargo, percibía en la mirada de la fiscal Ramírez que, a pesar de la fuerza de aquellas evidencias circunstanciales, todavía faltaba algo, una prueba más directa, un eslabón concreto que vinculara inequívocamente a uno de aquellos hombres con la escena del crimen en la casa de su madre. La angustia persistía, la sensación de que estaban cerca, pero que la pieza final del rompecabezas seguía elusiva. La fiscal Ramírez reflexionaba sobre los próximos pasos. La frustración por la ausencia de una prueba contundente flotando en el aire cuando la vocecita de Julian cortó el silencio pensativo de la oficina. El hombre malo dejó caer una cosa brillante, dijo de repente, sus ojitos muy abiertos con el recuerdo que acababa de emerger de las profundidades de su memoria infantil. Elena se giró hacia él instantáneamente, el corazón dándole un vuelco. Todos en la sala contuvieron la respiración. Julian continuó, describiendo el objeto como algo pequeño, metálico, que relució por un instante en el suelo de la casa de la abuela, antes de desaparecer. Luego señaló una fotografía de Rourke que estaba discretamente entre algunos papeles en la mesa de la fiscal, quizás de un archivo del caso o de noticias anteriores sobre el oficial, donde una placa personalizada, diferente a los modelos estándar, era visible en su uniforme. Igual a esa, afirmó con la convicción demoledora de los niños. Un silencio eléctrico se apoderó de la sala. Elena sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Era una mezcla de euforia trémula ante la inminencia de un descubrimiento crucial y un miedo visceral renovado, pues aquel recuerdo ponía una marca directa, casi física, en Rourke. El equipo intercambió miradas significativas. Si la placa personal del oficial Rourke se había perdido, de hecho, en la escena del crimen y posteriormente desaparecido durante la investigación oficial llevada a cabo por sus colegas, aquello sería la prueba definitiva, el eslabón incontestable que faltaba. La revelación de Julian desencadenó una actividad frenética y urgente. La fiscal Ramírez y el detective Corbin sabían que el tiempo era crucial. La posibilidad de que la placa aún estuviera en casa de la madre de Elena, olvidada o perdida por los propios criminales y no encontrada en la investigación inicial, quizás deliberadamente pasada por alto, era una oportunidad de oro que no podían desperdiciar. Sin embargo, la desconfianza hacia la policía local era inmensa. El espectro de la corrupción que Corbin venía investigando y la sospecha de que el propio jefe Navarro pudiera estar involucrado, hacía impensable solicitar un registro a través de los canales normales. Sería como alertar al zorro para que cuidara el gallinero. La decisión se tomó rápidamente. Sería necesario obtener una orden de registro de emergencia a través de un juez federal, eludiendo completamente la jurisdicción local para garantizar el secreto y la integridad de la operación. Para Elena, la idea de que revolvieran nuevamente la casa de su madre, un lugar ya tan violado, era dolorosa, una capa más de invasión en sus vidas ya tumultuosas. No obstante, comprendía la necesidad imperiosa de aquella medida. Era la única forma de quizás encontrar la pieza que faltaba, la prueba que podría no solo vengar a su madre, sino desmantelar toda la red criminal que aterrorizaba a los más vulnerables. La autorización judicial federal llegó con la urgencia que la situación exigía, y pronto un equipo de agentes federales, discretos pero eficientes, estaba en casa de la madre de Elena. El aire estaba cargado de una expectativa casi insoportable. Elena seguía cada movimiento, el corazón latiéndole desacompasado en el pecho, una plegaria silenciosa en los labios. Julian, percibiendo la solemnidad del momento y quizás la ansiedad de su madre, se mantenía más callado de lo habitual, agarrado a su mano. Cada cajón abierto, cada mueble apartado, cada rincón del pequeño inmueble inspeccionado aumentaba la tensión.
Las horas se alargaban y la búsqueda minuciosa, a pesar de ser profesional, parecía no dar frutos. La esperanza que se había encendido con el recuerdo de Julian comenzaba a flaquear en el interior de Elena, dando paso a aquel viejo y familiar sentimiento de desamparo. ¿Sería posible que la placa hubiera sido encontrada por uno de los policías corruptos en la primera inspección? ¿O que Julian, a pesar de su certeza, se hubiera equivocado en cuanto al lugar exacto? La idea de que aquella podría ser otra pista falsa, otra puerta que se cerraría en Mindominsi. La cara de la justicia era casi abrumadora. Miraba los rostros concentrados de los agentes, buscando en ellos alguna señal, pero solo veía el agotamiento de una búsqueda que parecía encaminarse hacia un callejón sin salida. Y entonces, cuando la frustración ya comenzaba a instalarse y los agentes parecían a punto de concluir los registros, considerando la posibilidad de que el objeto hubiera sido retirado o nunca hubiera estado allí, la voz de Julian, pequeña pero sorprendentemente clara, cortó el ambiente. «Allí», dijo, señalando con su dedito un hueco minúsculo, casi imperceptible, entre el viejo sofá de la sala y la pared desconchada. Un espacio que, en la búsqueda sistemática de los adultos, probablemente había pasado desapercibido, considerado demasiado insignificante. Uno de los agentes, quizás más por desencargo de conciencia que por real expectativa, se arrodilló, iluminando el lugar con una linterna potente. Y allí, polvoriento y olvidado, pero inconfundiblemente presente, estaba la placa personalizada del oficial Michael Rourke, con las iniciales TR grabadas de forma nítida. Un suspiro colectivo pareció escapar de todos en la sala. Para Elena fue como si el mundo dejara de girar por un instante. Lágrimas calientes e incontrolables brotaron de sus ojos. Una mezcla sobrecogedora de alivio, dolor, validación y un triunfo amargo. La inocencia de su hijo, su memoria pura y persistente, había desvelado lo que la corrupción y la negligencia intentaron encubrir. Era la prueba definitiva. Con la placa de Rourke en las manos, una prueba fría, metálica e irrefutable de su presencia en la escena del crimen, la fiscal Sofía Ramírez actuó con la velocidad de un rayo. No había más tiempo que perder, ni margen para que los sospechosos pudieran siquiera soñar con escapar de las garras de la justicia que se cerraban rápidamente a su alrededor. Mientras ella y su equipo se apresuraban a preparar y solicitar las órdenes de arresto para Rourke y sus cómplices, una noticia aún más impactante llegó a sus oídos, añadiendo una capa todavía más sombría a la conspiración que estaban desvelando. El jefe de policía navarro, el hombre en la cima de la jerarquía policial de Oagod, aquel que debía velar por la ley y el orden, no solo estaba al tanto de todo el entramado de robos y extorsiones, sino que también era una pieza central, un facilitador y beneficiario de la corrupción. Al percatarse de que el cerco se estrechaba en torno a Rourke, Navarro, en un acto desesperado de control de daños, había intentado trasladar al oficial a una unidad remota en la frontera con México, buscando sacarlo del radar de la investigación. Para Elena, cada nueva revelación era como un puñetazo, exponiendo la profundidad del pantano en el que habían tropezado. La corrupción no era un acto aislado de algunos malos policías. Era sistémica, llegando al más alto escalón, lo que hacía la pequeña victoria de Julian y el descubrimiento de la placa aún más monumentales y, al mismo tiempo, aterradores. Pero, en el momento en que la oscuridad parecía más densa, una luz inesperada surgió desde dentro del propio sistema corrompido. Angela Hayes, la secretaria del jefe Navarro, una mujer que durante años había observado en silencio las maquinaciones y los abusos de poder de su jefe, decidió que no podía seguir siendo cómplice de aquello. Inspirada,
Como revelaría más tarde, por el coraje de un niño y de su madre, que osaron enfrentarse al sistema, Angela tomó la decisión arriesgada pero heroica de contactar al FBI, denunciando el plan de fuga de Rourke y la complicidad de Navarro. Su acción fue la chispa que faltaba. Casi instantáneamente, la noticia comenzó a filtrarse, primero tímidamente en portales de noticias digitales locales, después ganando una fuerza imparable, explotando en los canales de televisión nacionales. De repente, el caso de Oagod ya no era un secreto guardado bajo 7 llaves. Se convirtió en un escándalo de proporciones nacionales, arrojando un foco incómodo sobre la ciudad y su departamento de policía. Elena, que hasta entonces luchaba su batalla en una mezcla de anonimato y miedo localizado, se vio, junto con Julian y su madre, en el ojo de un huracán mediático. Era sobrecogedor, la pérdida de privacidad era angustiante, pero, al mismo tiempo, había una sensación innegable de que la justicia, ahora impulsada por la atención pública, seguiría su curso de forma implacable. La denuncia de Angela, Hayes y la consiguiente avalancha mediática aceleraron el desenlace de la fase investigativa de una manera que ni Elena, en sus momentos de mayor optimismo, podría haber previsto. Con las órdenes de arresto en mano y el apoyo inequívoco del FBI, la captura de los implicados fue rápida e implacable. El sargento Peterson, uno de los pilares del entramado de Rourke, fue interceptado por agentes federales en el exacto momento en que intentaba huir de la ciudad, dirigiéndose apresuradamente hacia Lomín, que las autoridades sospechaban era una reunión de emergencia con otros conspiradores, o quizás un intento desesperado de cruzar alguna frontera hacia la impunidad. Su arresto fue una señal clara de que la marea había cambiado definitivamente. Poco después, Michael Rourke, el hombre cuya reacción en el tribunal había sido el catalizador de todo aquel vuelco, fue arrestado en su propio apartamento, la sorpresa y el miedo estampados en su rostro, ahora desprovisto de cualquier arrogancia o de la protección que imaginaba tener. Para Elena, la noticia de los arrestos trajo una oleada compleja de emociones. Había un alivio inmenso, la sensación de que monstruos reales estaban siendo enjaulados, pero no una alegría efusiva. Era más un sentimiento sombrío de justicia comenzando a hacerse, la dolorosa constatación de que vidas, incluyendo la de su madre y la suya propia, habían sido irremediablemente marcadas por la codicia y la crueldad de aquellos hombres. Un capítulo pesado y angustiante estaba concluyendo, pero la herida, ella sabía, tardaría mucho tiempo en cicatrizar completamente. El juicio que siguió fue, en términos judiciales, increíblemente rápido, casi sumario, un testimonio de la fuerza abrumadora de las pruebas reunidas. La placa personalizada de Rourke, encontrada en el rincón olvidado del salón de la madre de Elena, se convirtió en el símbolo material de la culpa. Los meticulosos registros bancarios presentados por Corbin no dejaban margen a dudas sobre el enriquecimiento ilícito de los policías, siempre coincidente con el dolor y el perjuicio de sus víctimas. Y claro, estaba el testimonio de Julian. Aunque su participación directa en el tribunal fue cuidadosamente gestionada con la ayuda de la doctora Chen para proteger su sensibilidad infantil, la esencia de sus observaciones, la claridad con la que había identificado al hombre malo y sus actos resonó profundamente. Elena estuvo presente en casi todas las sesiones, un pilar silencioso de fortaleza para su madre, que también tuvo que revivir su calvario al testificar. Cada día en el tribunal era una nueva prueba para su resiliencia, escuchando los detalles sórdidos de los crímenes, enfrentando a los hombres que habían causado tanto sufrimiento. Cuando el veredicto de culpabilidad fue finalmente pronunciado para Rourke,
Peterson y los otros policías implicados, un peso monumental pareció ser arrancado de los hombros de Elena. No era una cura para todos los dolores, pero era el reconocimiento de la verdad, la afirmación de que la voz de su hijo, por más pequeña que fuera, tenía el poder de mover montañas y exponer la más arraigada de las injusticias. El veredicto de culpabilidad de los policías no fue solo un punto final en un caso criminal aislado. Fue la chispa para una serie de transformaciones profundas y muy necesarias en el carcomido sistema de justicia penal de Ouagod y, por extensión, con repercusiones en otras jurisdicciones que observaban atentamente. El coraje de Julian y la persistencia de Elena, amplificados por la cobertura mediática y la gravedad de los crímenes expuestos, crearon una presión pública imposible de ignorar. Reformas estructurales significativas comenzaron a debatirse e implementarse con una celeridad sorprendente. Nació el Programa Julian, una iniciativa pionera que estableció un sistema de supervisión civil totalmente independiente para todas las investigaciones que involucraran a minorías o alegaciones de mala conducta policial, garantizando que ojos externos e imparciales monitorearan cada paso. Además, se volvió obligatorio el uso de cámaras corporales por todos los agentes de la ley, con la crucial adición de transmisión en vivo a un centro de control seguro, dificultando la adulteración o la desaparición de grabaciones. También se desarrolló e implementó un sofisticado sistema de inteligencia artificial, entrenado para detectar patrones de comportamientos sospechosos entre los agentes, desde enfoques excesivamente agresivos hasta irregularidades en los informes de incidentes. Elena seguía estas noticias con una mezcla de asombro y un orgullo silencioso. Saber que el sufrimiento de su familia se había transformado en un legado de protección para tantas otras personas era una forma poderosa, aunque agridulce, de sanación. Las consecuencias del escándalo no se limitaron a las reformas sistémicas. Hubo una purga significativa dentro de las fuerzas policiales y un intento de reparación para aquellos que sufrieron a manos de los criminales de uniforme. Más de 50 policías fueron sumariamente despedidos, sus carreras manchadas para siempre por la asociación con el entramado de corrupción. 11 de ellos, incluido el ex jefe Navarro, quien también fue juzgado y condenado por su papel central en la conspiración, recibieron penas de prisión significativas, un mensaje claro de que nadie estaba por encima de la ley. Impresionantes $12 millones, fruto de los robos y extorsiones, fueron recuperados de las cuentas y bienes de los policías condenados y destinados íntegramente a un fondo de compensación para las víctimas y sus familias. La madre de Elena, antes una señora recluida y atemorizada, encontró en el dolor una nueva fuerza y propósito, convirtiéndose en una voz activa y respetada en la defensa de los derechos de las víctimas ancianas, compartiendo su historia y luchando por más apoyo y protección. Elena sentía un orgullo inmenso al ver la transformación de su madre, un fénix renaciendo de las cenizas de la violencia. Era una prueba más de que, incluso de las experiencias más sombrías, la resiliencia humana podía florecer y generar frutos de esperanza y cambio. En medio de la reestructuración del sistema y el castigo a los culpables, también hubo el merecido reconocimiento para aquellos cuyas acciones íntegras fueron fundamentales para desentrañar la red de corrupción. El detective Walter Corbin, que durante tanto tiempo navegó, solitario en su investigación extraoficial, enfrentando escepticismo y arriesgando su reputación, fue finalmente aclamado públicamente. Su persistencia incansable y su fe inquebrantable en la justicia, incluso cuando todo parecía conspirar en su contra,
le valieron condecoraciones y el respeto de la comunidad y de sus pares, aquellos que, como él, todavía creían en el honor de la profesión policial. De la misma manera, Angela Hayes, la exsecretaria del jefe Navarro, cuyo coraje al denunciar las maniobras de su superior fue un punto de inflexión crucial. No solo recibió protección, sino que también fue invitada a liderar un recién creado programa estatal de protección a denunciantes. Su experiencia personal y su integridad la convertían en la persona ideal para alentar y amparar a otros que en el futuro osaran exponer la mala conducta en cualquier esfera del poder público. Elena, al enterarse de estos desenlaces, sentía una profunda gratitud por estas personas. Eran la prueba viva de que incluso en los entornos más comprometidos, la decencia y el coraje individual podían florecer y marcar una diferencia monumental. Había un sentimiento de victoria compartida, una certeza de que la lucha de su familia no había sido en vano, sino que también se había entrelazado con la valentía de otros individuos igualmente dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad. Algunas semanas después del torbellino de los juicios y las noticias sobre las reformas, cuando una nueva y frágil normalidad comenzaba a instalarse en la vida de Elena y su familia, una carta llegó a su correo. El remitente era Angela Hayes. Con el corazón encogido por una mezcla de curiosidad y aprensión, Elena abrió el sobre. Las palabras de Angela, escritas con una sinceridad conmovedora, eran un bálsamo para su alma cansada. En la carta, la exsecretaria confesaba que había seguido de lejos el desarrollo del caso, desde el primer momento en que la noticia de la inesperada acusación de Julian en el tribunal salió a la luz. Describía cómo la imagen de aquel niño, tan pequeño y aparentemente indefenso, enfrentando a un policía experimentado con una verdad tan simple y directa, la había perseguido. Angela reveló que fue el coraje puro y sin pretensiones de Julian y la subsiguiente fortaleza de Elena al no retroceder ante las amenazas y el miedo, lo que la inspiraron a tomar su propia decisión, a romper el ciclo de silencio y complicidad que la aprisionaba. Leer aquellas palabras trajo lágrimas a los ojos de Elena, lágrimas esta vez, no de dolor o miedo, sino de una profunda emoción y gratitud. Era la confirmación del inmenso poder contenido en los actos más sencillos de honestidad, la prueba de que la semilla plantada por la inocencia de su hijo había germinado de formas que ella jamás podría haber imaginado, tocando y transformando vidas mucho más allá de su círculo inmediato. El epílogo de toda la saga judicial que sacudió las entrañas del sistema de Oagot tuvo lugar en el imponente Tribunal Federal, bajo la mirada atenta y la autoridad incontestable de la jueza Eva Rostova. Era allí donde se escucharían los últimos recursos y se sellarían las sentencias finales, especialmente aquellas que involucraban las acusaciones federales más graves y la condena definitiva del jefe Navarro, sin margen para nuevas apelaciones. La atmósfera estaba cargada de una solemnidad que trascendía los juicios anteriores. Elena estaba presente, ya no como la testigo asustada del principio, sino como una observadora silenciosa y fortalecida de un proceso que ella, involuntariamente, había ayudado a iniciar. Observaba los rostros de los acusados, ahora despojados de cualquier rastro de poder o arrogancia, mientras la jueza Rostova, con su voz firme y palabras cortantes, detallaba la extensión de los crímenes y el impacto devastador de sus acciones sobre la confianza pública y sobre las vidas de incontables víctimas. Cada sentencia pronunciada era como un punto final en una larga y dolorosa frase. Para Elena, estar allí significaba presenciar el culmen de la rendición de cuentas, la confirmación de que, a pesar de toda la suciedad y corrupción, la justicia, aunque tardía y conquistada con grandes esfuerzos, aún podía prevalecer.
Era el cierre de un ciclo que la había transformado profundamente. Mientras los trámites legales llegaban a su fin definitivo, lo que verdaderamente resonaba en la mente y el corazón de Elena era la sobrecogedora constatación del poder intrínseco a la inocencia y la verdad. La imagen de Julian, su pequeño Julian, apuntando con el dedo en el tribunal de distrito, permanecería para siempre grabada en su memoria, no como un momento de pavor, sino como el instante en que la pureza de un niño se convirtió en un arma contra la oscuridad. Fueron los ojos de su hijo, aún no contaminados por el cinismo o el miedo que paralizan a los adultos, los que vieron a través de las máscaras y los disfraces, identificando al hombre malo con una claridad asombrosa. Una única voz infantil, pronunciando una frase simple pero cargada de una verdad innegable, fue capaz de desencadenar una avalancha que derrumbó una fortaleza de corrupción aparentemente inexpugnable. Elena comprendía ahora, con una claridad que la experiencia le había brindado, que las verdades más difíciles, aquellas que muchos prefieren ignorar, a menudo son reveladas por las fuentes más inesperadas. La travesía había sido extenuante, repleta de miedo e incertidumbres, pero la fuerza que encontró, en sí misma y, principalmente, el coraje innato de Julian, le habían enseñado una lección indeleble sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad transformadora de la verdad. Y así, la vida de Elena Vega, antes una melodía simple y predecible, retomó gradualmente su ritmo, aunque la partitura ahora contuviera notas de una profundidad y resonancia que jamás serían borradas. La experiencia sobrecogedora que había enfrentado junto a Julian dejó cicatrices, claro está, recordatorios permanentes de la oscuridad que tuvieron que atravesar. Sin embargo, más fuertes que las marcas del dolor eran las lecciones de coraje, resiliencia y, sobre todo, la inquebrantable convicción en el poder de la verdad. La historia de ellos se convirtió en un faro silencioso, una prueba viva para aquella comunidad y para quien más quisiera escuchar, de que la inocencia, cuando se enfrenta a la injusticia, puede convertirse en la más potente de las armas. Los ojos de un niño, puros e intrépidos, y fueron capaces de ver lo que la complacencia de muchos había permitido florecer en las sombras, y su voz, aunque pequeña, resonó con la fuerza de 1000 truenos, desencadenando una transformación que pocos juzgarían posible. Elena seguiría su camino, llevando consigo no solo el peso de la memoria, sino la ligereza de saber que, juntos, ella y su hijo, habían enfrentado el abismo y salido de él no solo intactos, sino como agentes de un cambio monumental, inspirando la esperanza de que sí, siempre, es posible superar y reescribir el propio destino, por más aterrador que el desafío pueda parecer.